A simple vista, la fotografía parece capturar la cúspide de una celebración aristocrática, un instante congelado en plata sobre gelatina que ha sobrevivido al desgaste de casi un siglo. En el centro del encuadre, dominando la perspectiva con una postura de absoluta confianza, se encuentra don Valeriano Montenegro, el patriarca de la hacienda Los Almendros, con una copa de cristal de Bohemia levantada hacia el techo, en un gesto de triunfo embriagado. A su alrededor, la familia ríe con esa despreocupación que solo otorga el dinero viejo. Sus bocas están abiertas, sus ojos cerrados por la hilaridad del momento, y sus manos se aferran a los respaldos de sillas de caoba tallada. Sin embargo, si uno desvía la mirada de los protagonistas evidentes, si ignoramos el brillo de las joyas y la blancura de los dientes de los Montenegro, y nos enfocamos en la esquina inferior izquierda, allí donde la luz del flash apenas llegó, encontramos la verdadera ancla de esta historia. Es una figura borrosa, casi espectral, con la cabeza gacha y las manos enrojecidas aferradas a un cesto de mimbre. Ella no ríe, ella observa el suelo con una intensidad que trasciende el papel fotográfico. Su nombre era Isolde, y aunque el mundo la conocía como la serva muda, su silencio guardaba un grito que acabaría por derribar los muros de aquella fortaleza de arrogancia. Antes de adentrarnos en los pliegues de esta traición convertida en leyenda, te invito a que le des un me gusta a este vídeo y te suscribas al canal, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que miras los detalles olvidados de la historia. La hacienda Los Almendros no era simplemente una finca, era un reino autónomo incrustado en el Valle Fértil, donde la ley se dictaba según el humor de don Valeriano al despertar. Corría el año 1928, una época donde la distancia entre el patrón y el peón no se medía en metros, sino en abismos de humanidad. Valeriano, un hombre corpulento cuya risa sonaba como truenos en una tormenta seca, había heredado la tierra, pero creía haberla conquistado. Junto a él, sus hijos, Fausto y Clara, habían crecido creyendo que el sudor de los demás era el combustible natural de su comodidad. Fausto, el mayor, era una copia diluida de su padre, con más crueldad y menos carisma, mientras que Clara vivía en una burbuja de encajes y desdén, tratando a los sirvientes como si fueran muebles que ocasionalmente estorbaban. Y entre todos esos muebles, Isolde era el más invisible, el más ignorado y, paradójicamente, el más vital. Isolde había llegado a la hacienda siendo apenas una niña, dejada en los portones tras una epidemia que borró su pasado, y según decían las malas lenguas de la cocina, se llevó su voz. Nunca pronunció una palabra desde que pisó Los Almendros. Su comunicación se limitaba a sentimientos, miradas penetrantes y, sobre todo, a una capacidad de trabajo que rozaba lo inhumano. Mientras los otros sirvientes se quejaban en susurros o robaban momentos de descanso cuando el mayordomo no miraba, Isolde frotaba, limpiaba, cargaba y ordenaba con una eficiencia mecánica. Sus manos, siempre ásperas y agrietadas por la lejía y el jabón de sosa, eran el testimonio de su existencia. Para los Montenegro ella no tenía nombre. A menudo se referían a ella simplemente como la muda, o chasqueaban los dedos en su dirección, esperando que ella materializara sus deseos sin necesidad de instrucción verbal. Pero el silencio de Isolde no era un vacío, era un archivo. En su mudez ella escuchaba todo. Conocía las deudas de juego de Fausto, los amores clandestinos de Clara y los negocios turbios que Valeriano cerraba a medianoche en su despacho. Ella era la testigo invisible, la pared que oye, la sombra que recuerda. La fotografía que hoy nos ocupa fue tomada en la víspera de la gran fiesta de San Juan, una noche que quedaría grabada en la memoria local, no por los fuegos artificiales, sino por la apuesta que nació de la soberbia. Aquella tarde, el cielo se había abierto en un diluvio torrencial, convirtiendo los caminos de tierra roja en lodazales traicioneros. Don Valeriano había salido a inspeccionar los nuevos sementales importados de Europa, vistiendo, contra todo consejo lógico, su mejor traje de lino blanco, un atuendo confeccionado a medida en la capital, símbolo de su estatus intocable. Regresó al anochecer, pero ya no parecía un patrón sino un espectro de barro. Su caballo había resbalado cerca del arroyo, y Valeriano había caído de bruces en una mezcla infame de fango, aceite de las máquinas de trilla y estiércol fresco. El lino blanco había absorbido la suciedad con una avidez desastrosa. Entró en el gran salón comedor dejando un rastro de lodo negro sobre las alfombras persas. Furioso,
humillado, y buscando desesperadamente a alguien con quien pagar su frustración. La familia y algunos invitados notables de la región ya estaban reunidos para la cena. Al ver entrar al patriarca en tal estado, se hizo un silencio tenso, que Fausto rompió con una risita nerviosa que pronto contagió a los demás. Valeriano, con el rostro encendido por la ira y el alcohol que ya había consumido en las caballerizas, se arrancó la chaqueta pesada y empapada, y la arrojó al suelo con violencia. La prenda aterrizó con un sonido húmedo y desagradable a los pies de Isolde, que en ese momento cruzaba el salón con una bandeja de plata. La serva se detuvo, inmutable, mirando la masa de tela arruinada. «Mírenla», bramó Valeriano señalando a Isolde con un dedo acusador, buscando convertir su propia torpeza en un espectáculo. «Ahí está la muda, mirándome como si fuera ella la dueña de la casa. ¿Qué miras, inútil? ¿Crees que eso tiene arreglo?» Isolde dejó la bandeja sobre una mesa auxiliar con suavidad y se agachó para recoger la chaqueta. Sus dedos examinaron el daño. El aceite y el barro se habían fusionado con las fibras del lino, de una manera que cualquier lavandera experta declararía como pérdida total. Sin embargo, ella no la soltó. Levantó la vista hacia Valeriano, y por primera vez en años, sostuvo su mirada. Hubo algo en sus ojos, una chispa de desafío, o quizás de simple evaluación profesional, que irritó aún más al hacendado. «¿Crees que puedes salvarla?», preguntó Fausto, sirviéndose más vino, disfrutando del escarnio. «Esa chaqueta está muerta, padre. Ni el mejor tintorero de la capital podría sacar esas manchas sin desintegrar la tela». Valeriano, sintiendo que su autoridad estaba siendo sutilmente cuestionada por la mera presencia estoica de la sirvienta, soltó una carcajada bronca. Se acercó a Isolde, invadiendo su espacio personal, imponiendo su estatura sobre la figura menuda de la mujer. El olor a brandy y tabaco rancio emanaba de él en oleadas. «Te propongo un trato, muda», dijo Valeriano elevando la voz para que todos los presentes, incluidos el notario del pueblo y el cura, escucharan bien su magnanimidad burlona. «Si eres tan mágica con tus manos como dicen en la cocina, y logras que este traje vuelva a ser blanco inmaculado para el amanecer, te daré lo que quieras. Diablos, si logras quitar esa mancha de aceite y estiércol sin dejar rastro, te daré las escrituras de la finca vieja del norte». La sala estalló en risas. La finca vieja del norte era una parcela abandonada, pedregosa y difícil, pero seguía siendo tierra, y en aquel mundo, la tierra era poder. La oferta era absurda, una hipérbole nacida de la certeza absoluta de que la tarea era imposible. «Lave mi ropa, y la hacienda es suya», repitió Valeriano, palmeándose el muslo, celebrando su propio ingenio. Todos rieron. Clara se cubrió la boca con un pañuelo de encaje para disimular una carcajada poco elegante. El notario negó con la cabeza, divertido por la ocurrencia del patrón. Fausto golpeó la mesa con el puño. Todos reían, todos, menos Isolde. La cámara que capturó la foto que vimos al principio disparó justo unos segundos después de esa frase. El fotógrafo, contratado para documentar la cena, captó el momento exacto de la burla colectiva. Pero lo que nadie notó en ese instante de euforia cruel fue que Isolde no bajó la cabeza por sumisión, la bajó para inspeccionar la trama del tejido. Asintió una sola vez, un movimiento seco y cortante. Tomó la chaqueta pesada, que chorreaba agua sucia sobre el piso pulido, y se la echó al hombro. Luego, señaló con un dedo firme al notario, el señor Echeverría, y después señaló el reloj de péndulo que marcaba las 10 de la noche. El silencio volvió a caer sobre la sala, esta vez más pesado, más confuso. La muda estaba aceptando el reto. Valeriano parpadeó, sorprendido por la audacia, pero su orgullo le impedía retroceder. «¿Aceptas?», preguntó Valeriano, con una sonrisa torcida. «Muy bien, el señor Echeverría es testigo. Tienes hasta que cante el gallo. Si esa chaqueta tiene una sola mancha, una sola sombra de suciedad, te irás de esta hacienda con lo puesto, y no volverás a pisar mis tierras. Pero si lo logras», hizo un gesto despectivo con la mano, «la finca del norte es tuya». Isolde no esperó más, dio media vuelta y salió del salón, llevándose consigo la chaqueta arruinada y la dignidad que faltaba en esa mesa. Mientras la puerta de servicio se cerraba tras ella, las risas volvieron a estallar, más fuertes que antes, celebrando la estupidez de la sirvienta que creía poder luchar contra la química y el destino. Nadie en esa mesa sabía que Isolde guardaba secretos antiguos, conocimientos de hierbas y mezclas que su abuela le había enseñado antes de que el silencio se apoderara de su voz. Nadie sabía que la muda no lavaba con jabón,
sino con una alquimia de paciencia y venganza. La noche apenas comenzaba, y mientras los Montenegro brindaban por su propia grandeza, en el lavadero de piedra, bajo la luz temblorosa de una vela de cebo, Isolde comenzaba una batalla silenciosa que resonaría por generaciones. El lavadero de la hacienda. Los almendros no era un lugar diseñado para la esperanza, era una estructura de piedra fría y húmeda, segregada de la casa principal por un patio de adoquines que, bajo la lluvia persistente de aquella noche, brillaba como la piel de un reptil negro. Mientras las luces de los candelabros se iban extinguiendo una a una en las ventanas del piso superior, marcando el fin de la fiesta y el comienzo del sueño pesado de los Montenegro, Isolde entró en su santuario de sombras. El aire allí dentro olía a jabón cáustico, a moho antiguo, y a esa humedad perpetua que se agarra a los huesos y nunca los suelta. Colocó la chaqueta de lino sobre la gran mesa de madera de olivo, una superficie desgastada por décadas de fregar miserias ajenas. A la luz vacilante de la vela, el daño parecía irreparable. La mancha no era solo suciedad superficial, era una costra compleja de barro arcilloso, grasa mineral de maquinaria y el tanino verde del estiércol, todo sellado en las fibras blancas por la presión de la caída y el tiempo transcurrido. Para cualquier otra lavandera, aquello era un certificado de defunción textil. Para Isolde, era un mapa de batalla. Ella no comenzó fregando. Su primer movimiento fue de quietud absoluta. Pasó las yemas de sus dedos, callosas y sensibles, sobre la textura arruinada, leyendo la composición del desastre como un ciego lee braille. Cerró los ojos y respiró el aroma acre de la tela. Su mudez la había obligado a desarrollar otros lenguajes, y el de la química intuitiva era el más fluido de todos. Recordó las enseñanzas de su abuela, una mujer que lavaba la ropa de los sacerdotes en el río 40 años atrás, quien le había enseñado que toda mancha es una historia que quiere quedarse, y el agua es el tiempo que la borra, pero el agua sola es tonta, necesita dirección. Isolde sabía que el jabón comercial que compraba don Valeriano, esos bloques perfumados traídos de la ciudad, no servirían de nada aquí. El aceite repelía el agua. El jabón común solo extendería la grasa, convirtiendo la mancha focalizada en una sombra grisácea y permanente. Necesitaba violencia química controlada. Se movió hacia la esquina más oscura del lavadero, donde guardaba frascos y sacos que la familia Montenegro creía que eran basura o supersticiones de sirvienta. De un tarro de cerámica, extrajo ceniza blanca, cernida 3 veces, proveniente de madera de encina quemada. Era potasa pura. De otro rincón, sacó un bloque de grasa animal rancia que ella misma había clarificado meses atrás. No era agradable, pero era potente. Isolde comenzó a rallar la grasa sobre un cuenco de cobre y la mezcló con la ceniza, creando una pasta grisácea y abrasiva que calentó ligeramente sobre la llama de un pequeño hornillo de alcohol. Mientras removía la mezcla con una cuchara de palo, su mente viajó brevemente al piso de arriba. Imaginó a Fausto roncando con la boca abierta, soñando con la humillación que le infligiría a la mañana siguiente. Imaginó a Clara durmiendo entre sábanas de seda, ajena a que su propio confort dependía de las manos sangrantes que ahora trabajaban en el sótano del mundo. Esa imagen no le dio miedo, le dio una furia fría y precisa. Con la pasta tibia lista, Isolde extendió la chaqueta sobre la pila de piedra. No la mojó todavía. Aplicó el emplasto directamente sobre las zonas críticas, masajeando la tela con una paciencia quirúrgica. Cada fibra de lino debía ser persuadida para soltar el aceite. Sus dedos trabajaban con un ritmo hipnótico, circular, firme pero no agresivo. Si frotaba demasiado fuerte, rompería el hilo y perdería la apuesta. Si frotaba muy suave, la mancha se reiría de ella. Era una danza en el filo de una navaja. El tiempo, en aquel cuarto sin ventanas, se medía por el goteo de una llave mal cerrada y por el latido de sus propias sienes. 1 hora pasó. 2. La pasta se había secado, absorbiendo, en teoría, la grasa. Ahora venía la prueba del agua. Isolde cargó 2 cubos grandes en el pozo exterior bajo la lluvia que no cesaba. El agua estaba helada, pero ella no sentía el frío. Volvió a entrar y vertió el líquido en una gran olla de hierro sobre el fuego de leña que mantenía encendido en la chimenea del lavadero. Al agua hirviendo, le añadió algo que hizo que el vapor cambiara de color: cáscaras de huevo trituradas y jugo de limones verdes, un blanqueador natural que atacaría el pigmento del barro y el estiércol sin quemar el lino como lo haría el cloro moderno. Cuando el agua alcanzó el punto de ebullición, sumergió la chaqueta. El tejido suspiró al tocar el calor, liberando una nube de vapor sucio. Isolde tomó una pala de madera y comenzó a remover la prenda,
simulando el movimiento de un estómago voraz. El calor en la habitación se volvió sofocante. El sudor corría por la frente de Isolde, mezclándose con el hollín del ambiente. Sus brazos, delgados pero fibrosos, no se detenían. Arriba, el reloj de péndulo del salón principal dio las 3 de la madrugada. El sonido retumbó a través de las vigas del suelo, llegando a ella como una sentencia. Le quedaban pocas horas antes de que el gallo cantara y el sol revelara su destino. Sacó la chaqueta del agua hirviendo con unas pinzas de madera y la extendió sobre la piedra de fregar. El lino humeante ya no tenía las costras negras, pero ahora mostraba una sombra amarilla, difusa y enfermiza, el fantasma del aceite que se negaba a partir. El corazón de Isolde dio un vuelco. La mancha primaria se había ido, pero el rastro quedaba. Para los ojos de don Valeriano, cualquier imperfección sería motivo de expulsión. Él no buscaba limpieza, buscaba perfección para justificar su crueldad. Isolde miró sus manos. Estaban rojas, hinchadas, la piel a punto de agrietarse por la lejía de la ceniza. Sintió el peso de la desesperanza, esa vieja amiga que la visitaba en las noches largas. Por un segundo, consideró rendirse. Podría dejar la chaqueta allí, tomar su pequeño atillo de ropa y huir antes del amanecer. Podría desaparecer en las montañas, lejos de los Montenegro y sus apuestas sádicas, pero entonces recordó la finca vieja del norte. No era solo un pedazo de tierra estéril como creía Valeriano. Isolde sabía algo que ellos ignoraban. Su abuelo había nacido en esa tierra antes de que los Montenegro la cercaran. Sabía que bajo esas piedras corría un manantial de agua dulce que nunca se secaba, y que la tierra, aunque dura, era leal a quien la trabajara con respeto. Esa finca no era un premio, era su libertad, era la voz que le habían robado. Con renovada determinación, Isolde buscó su último recurso. En un frasco de vidrio azul, guardado al fondo de un estante alto, tenía un polvo fino de color índigo, extraído de la planta de añil. Era un truco visual, una ilusión óptica que las lavanderas maestras usaban con precaución extrema. El azul, en cantidades microscópicas, neutraliza el amarillo, engañando al ojo humano para que perciba un blanco más brillante, un blanco espectral. Pero si se pasaba de cantidad, aunque fuera por un grano, la chaqueta quedaría azulada, arruinada para siempre. No había balanza, no había medida, solo su instinto. Llenó una artesa con agua fría y cristalina, agua de enjuague. Tomó una pizca de polvo azul entre el índice y el pulgar, cerró los ojos, invocó la memoria del color del cielo al mediodía, y dejó caer el polvo en el agua. El líquido se tiñó de un celeste pálido, transparente como el alma de un glaciar. Isolde sumergió la chaqueta caliente en el baño frío. El choque térmico sellaría las fibras. La mantuvo sumergida, contando mentalmente los segundos, sintiendo cómo la tela bebía el tinte correctivo. 1, 2, 3, 10. La sacó de un tirón. El agua goteaba sobre la piedra, clara. La chaqueta, pesada por el líquido, parecía un animal ahogado. Isolde no podía saber si había funcionado hasta que estuviera seca. Y para secar lino pesado en medio de una noche de tormenta, se necesitaba más que aire. Se necesitaba calor y movimiento. No podía colgarla y esperar. Tendría que plancharla húmeda, evaporando el agua a la fuerza, arriesgándose a quemar la tela con cada pasada de la plancha de hierro fundido. Colocó los hierros sobre las brasas. El olor a metal caliente llenó el aire. Isolde alisó la chaqueta sobre la mesa, poniendo un paño de algodón fino encima para proteger el lino. Cuando la plancha estuvo al rojo vivo, escupió sobre ella. La saliva chisporroteó y se evaporó al instante. Estaba lista. El primer contacto del hierro con la tela húmeda produjo un silbido agudo, como un grito de dolor contenido. El vapor se alzó en columnas blancas, envolviendo a Isolde en una neblina densa. Planchó con la fuerza de un herrero y la delicadeza de un cirujano. Cada pasada era una oración. El cuello, los puños, la pechera. El vapor olía a limpio, a ozono, a victoria lejana. A medida que la tela se secaba bajo el calor intenso, el color comenzaba a revelarse. El gris del agua desaparecía. El amarillo del aceite se desvanecía. Lo que emergía bajo la luz de la vela era un blanco que lastimaba la vista. Un blanco que no pertenecía a este mundo de barro y sombras. Pero Isolde no se detuvo a admirar su obra. Sabía que el diablo estaba en los detalles. Revisó las costuras, los ojales, los pliegues ocultos bajo las axilas. Faltaba un botón. La violencia del lavado había arrancado uno de los botones de nácar de la manga derecha. El pánico la golpeó. Una chaqueta sin un botón no era una chaqueta perfecta. Valeriano se agarraría de ese detalle técnico para anular la apuesta. Isolde buscó en el suelo,
entre la ceniza y el agua sucia, gateando desesperada mientras el cielo afuera comenzaba a cambiar de un negro tinta a un gris plomo. El amanecer estaba llegando. Sus dedos rozaron algo duro cerca del desagüe. Era el botón, partido en dos mitades exactas. Inútil. Isolde se puso de pie, respirando agitadamente. Miró la chaqueta inmaculada, perfecta, pero incompleta. Miró hacia la ventana. Los pájaros comenzaban a despertar. No tenía tiempo para buscar en el costurero de la casa principal. Tenía que improvisar o perderlo todo. Su mirada cayó sobre su propio vestido, un trapo gris de tela basta que llevaba usando años. En el cuello, oculto por los pliegues de su modestia, llevaba un pequeño broche de nácar que había pertenecido a su madre. Lo único que le quedaba de su origen no era idéntico a los botones del traje de Valeriano, pero era nácar antiguo, pulido por el roce de su propia piel. Sin dudarlo, arrancó el broche de su vestido rompiendo la tela. Con manos temblorosas tomó aguja e hilo blanco. Talló el borde del broche con una lima de uñas oxidada para darle la forma redonda y el tamaño exacto del botón perdido. Trabajó contra el reloj, contra el cansancio que nublaba su vista, cosiendo el trozo de su propia historia en la manga del hombre que la despreciaba. Cuando cortó el hilo con los dientes, el primer rayo de sol atravesó la pequeña ventana del lavadero, iluminando el polvo que flotaba en el aire. El gallo de la hacienda, puntual y ajeno al drama humano, soltó su canto estridente al mundo. Isolde colocó la chaqueta en una percha de madera, la levantó en alto y la miró. Brillaba. Era una armadura de luz. Estaba lista. No solo había lavado una prenda, había borrado el pecado de la noche anterior. Ahora, solo quedaba enfrentar al tribunal. Con la chaqueta en una mano y el corazón latiendo en la garganta, Isolde abrió la puerta del lavadero y salió al patio, donde la mañana fría la recibió con un silencio expectante. El amanecer en el Valle de los Almendros solía ser un espectáculo de belleza pastoral, con la bruma levantándose perezosamente de los campos de caña y el sol pintando de oro las cimas de la cordillera. Pero aquella mañana, la luz tenía una cualidad inquisitorial. No acariciaba, exponía. Mientras Isolde cruzaba el patio de adoquines que separaba el lavadero de la casa principal, sentía que cada rayo de sol era un juez examinando su obra. Llevaba la chaqueta colgada en una percha de madera, protegida por una sábana fina para evitar cualquier mota de polvo volátil. Caminaba con la espalda recta, ignorando el dolor punzante en sus riñones y el ardor en sus manos, que ahora lucían rojas y brillantes como carne viva. Los otros sirvientes, que ya comenzaban sus labores matutinas barriendo el porche o acarreando leche, se detuvieron al verla pasar. No hubo palabras ni saludos. Todos sabían lo que había ocurrido la noche anterior. La miraban con una mezcla de lástima y asombro, como se mira a un condenado que camina hacia el cadalso con una dignidad incomprensible. Isolde no devolvió la mirada. Su universo se había reducido a la prenda que portaba y al destino que le esperaba tras las puertas dobles de roble macizo. En el comedor principal, el ambiente era radicalmente opuesto a la serenidad exterior. El aire estaba viciado, cargado con el olor agrio del café fuerte mezclado con los efluvios rancios del alcohol de la noche anterior. Don Valeriano presidía la mesa con una jaqueca que martilleaba detrás de sus ojos, un recordatorio físico de su exceso. Su humor era negro. Fausto, sentado a su derecha, removía los huevos revueltos con desgana, pálido y sudoroso, mientras Clara se quejaba en voz baja de la luz que entraba por las ventanas, pidiendo que cerraran las cortinas. El notario Echeverría, el único que parecía haber mantenido la compostura, revisaba unos documentos con una taza de té en la mano, esperando el desenlace del drama con la curiosidad de un entomólogo observando insectos. Ya debería haber venido a pedir clemencia, gruñó Valeriano rompiendo el silencio hosco. Seguro arruinó la chaqueta y ahora tiene miedo de mostrar la cara. Debería echarla a patadas antes de que empiece a lloriquear. Quizás se escapó, padre, murmuró Fausto con una sonrisa maliciosa. Si fuera lista ya estaría cruzando el río. Nadie en su sano juicio creería que podía limpiar ese desastre. Valeriano soltó una risa seca que terminó en una tos ronca. Mejor, así me ahorro el sueldo de este mes. Esa muda siempre me puso nervioso con esos ojos de vaca degollada. En ese preciso instante, las puertas del comedor se abrieron. No fue una entrada tímida. Isolde empujó la hoja de madera con el hombro y entró en la sala. El cambio de luz fue dramático. Al quitar la sábana protectora con un movimiento fluido,
La chaqueta de lino blanco quedó expuesta y brilló. En la penumbra relativa del comedor, la prenda parecía irradiar luz propia, un faro de blancura imposible que cortó la respiración de los presentes. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi sólido. El tenedor de Fausto cayó sobre el plato de porcelana con un estrépito que sonó como un disparo. Valeriano se quedó con la taza de café a medio camino de su boca, los ojos desorbitados, incapaces de procesar lo que tenía delante. Isolde avanzó hasta el final de la mesa donde estaba el patriarca. No hizo ninguna reverencia, no bajó la mirada, colocó la percha en el respaldo de una silla vacía, justo frente a él, y dio un paso atrás, cruzando las manos heridas sobre su delantal. Valeriano se puso de pie lentamente como si estuviera hipnotizado. Se acercó a la chaqueta con la incredulidad de quien ve un fantasma. Esperaba ver manchas amarillas, cercos de grasa, zonas descoloridas por el cloro excesivo o la tela raída por el cepillado brutal, pero lo que encontró fue la perfección. El lino tenía una caída suave, recuperada. El blanco era nuclear, más puro incluso que el día en que la compró. Acercó su nariz a la tela, buscando el olor delator de químicos baratos o el hedor persistente del estiércol. Inhaló profundamente. Nada. Olía a aire fresco, a ozono de tormenta, a hierbas de montaña y a una limpieza abstracta que no tenía nombre comercial. «Es imposible», susurró Valeriano, pasando sus dedos gruesos por la solapa. Buscaba una textura áspera, una rigidez que indicara daño en la fibra, pero el lino estaba suave, flexible. Clara se levantó y se acercó también, incapaz de contener su curiosidad. Tocó la manga con sus dedos manicurados. «Está nueva, papá», dijo con un tono que oscilaba entre la admiración y el miedo. «Está mejor que nueva. Parece tejida con luz». La furia comenzó a reemplazar la sorpresa en el rostro de Valeriano. No podía perder. Él era don Valeriano Montenegro. Él no perdía apuestas con sirvientas mudas. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad, buscando una salida, un tecnicismo, una falla. Agarró la chaqueta con violencia, girándola, buscando las axilas, el forro interior, cualquier lugar donde la suciedad pudiera haberse escondido. «Tiene que haber algo», bramó perdiendo la compostura. «El aceite no desaparece. Es brujería. Echeverría. Mire esto. Seguro la cambió. Esta no es mi chaqueta». El notario se ajustó las gafas y se acercó. Examinó el bordado de las iniciales BM en el interior del bolsillo del pecho. «Son sus iniciales, Valeriano. Es el mismo corte. El mismo sastre de la capital. No hay duda de que es la misma prenda». Valeriano, acorralado, comenzó a inspeccionar los botones. Sabía que la violencia de un lavado profundo solía romper el nácar frágil. Sus dedos revisaron la botonadura frontal, uno por uno, intactos. Bajó a los puños. Revisó el izquierdo. Perfecto. Luego, tomó el puño derecho. Allí estaba el botón que Isolde había fabricado con el broche de su madre. El corazón de la sirvienta dejó de latir por un segundo. Ese botón no era idéntico. Tenía el mismo brillo, el mismo color, pero si uno miraba con lupa, la curvatura era milimétricamente distinta, tallada a mano, no a máquina. Era un trozo de su alma cosido en la ropa de su opresor. Valeriano entrecerró los ojos, pasando la uña por el borde del botón. Isolde contuvo la respiración, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. El hacendado frunció el ceño. Sintió una irregularidad minúscula en el borde. Levantó la vista y clavó sus ojos en los de Isolde. Hubo un momento de conexión eléctrica, un instante de peligro mortal, donde la mentira pendía de un hilo, pero Valeriano no vio el sacrificio de una hija, solo vio un botón. Su arrogancia le impedía imaginar que una simple muda tuviera la capacidad artesanal de falsificar una pieza de nácar. Desechó el pensamiento. Para él, si el botón estaba allí, era el original. Soltó la manga con brusquedad. La chaqueta osciló en la percha, inmaculada, victoriosa. La sala volvió a quedar en silencio. Todos miraron a Valeriano. El hombre estaba rojo de ira contenida. Había sido derrotado en su propio juego, en su propia casa, frente a su familia y, lo que era peor, frente a la autoridad legal del pueblo. La apuesta había sido pública. «Lave mi ropa y la hacienda es suya». Las palabras resonaban ahora como una sentencia. «Bien», dijo Valeriano, escupiendo la palabra como si fuera veneno. «Has limpiado un trapo. Felicidades. Ahora lárgate a la cocina». Isolde no se movió. Permaneció anclada en su sitio, firme como un roble antiguo. Llevó su mano al bolsillo de su delantal y sacó un papel arrugado y un lápiz de carbón. Lo colocó sobre la mesa de caoba, junto a la taza de café de Valeriano. Luego, señaló al notario Echeverría,
y después hizo un gesto amplio que abarcaba el horizonte norte, más allá de las ventanas. «Creo que la muchacha quiere formalizar el acuerdo, Valeriano», dijo Echeverría con una voz tranquila pero firme. El notario, cansado de años de ver los abusos de los Montenegro, sentía un placer secreto en aquel momento. «Hubo testigos, usted empeñó su palabra de honor, y aunque la finca del norte sea un pedregal sin valor, una apuesta es una deuda de caballeros. La mención del honor fue la estocada final. Valeriano sabía que su reputación valía más que esa tierra olvidada. Si se corría la voz de que Valeriano Montenegro no pagaba sus apuestas, su crédito en el pueblo y su estatus social se derrumbarían. Estaba atrapado. Con un gruñido de bestia herida, Valeriano hizo un gesto a Echeverría. «Redacte el maldito papel», gritó. «Que se quede con ese basurero, que se largue allá y se muera de hambre entre las piedras». El notario sacó su pluma estilográfica y una hoja oficial de su maletín. Escribió rápidamente, en un silencio tenso solo roto por el rasgueo de la pluma sobre el papel. Fausto miraba a Isolde con odio puro. Clara la miraba con una nueva y perturbadora fascinación. Cuando el documento estuvo listo, Valeriano lo firmó con un trazo violento que casi rasga la hoja. Echeverría puso el sello y empujó el documento hacia Isolde. Ella lo tomó. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina. Tenía en sus manos la escritura. Era dueña de tierra. Por primera vez en su vida, era dueña de algo más que su propio silencio. Pero Valeriano no había terminado. Se inclinó sobre la mesa, acercando su rostro al de ella, hasta que Isolde pudo oler el tabaco rancio de su aliento. «Te vas hoy mismo», sentó Valeriano con la voz baja y peligrosa. «Toma tus trapos y vete a tu hacienda. Pero escúchame bien, muda. Esa tierra está maldita. No crece nada allí. No hay agua. En un mes volverás arrastrándote para pedir comida y cuando lo hagas te echaré los perros. Ahora desaparece de mi vista». Isolde guardó el documento en su seno, cerca del corazón. Asintió una vez, con cortesía fría, dio media vuelta y caminó hacia la salida. No corrió, caminó con el paso de una propietaria. Mientras salía de la casa grande, sintió el peso de las miradas en su espalda. Sabía que la guerra no había terminado, apenas había cambiado de campo de batalla. Valeriano tenía razón en una cosa: la finca del norte era un lugar hostil y abandonado, pero él se equivocaba en lo más importante. Él pensaba que la tierra estaba muerta porque él no sabía escucharla. Isolde, que había vivido toda su vida en el silencio, sabía que incluso las piedras tienen voz si uno sabe esperar. Al cruzar el umbral hacia el sol de la mañana, Isolde respiró hondo. El aire olía diferente, olía a peligro. Sí, pero por primera vez, olía a futuro. Sin embargo, mientras se alejaba por el camino polvoriento hacia el norte, no vio la figura de Fausto en la ventana del segundo piso, observándola con unos binoculares, con una expresión que no prometía olvido, sino venganza. La cerva muda había ganado la libertad, pero al hacerlo se había dibujado una diana en la espalda. La finca del norte no era un hogar, era un cadáver geológico expuesto bajo el sol inclemente de la tarde. Cuando Isolde cruzó el límite invisible que separaba las tierras fértiles de los Montenegro de su nueva propiedad, el paisaje cambió drásticamente. El verde lujurioso de los cañaverales dio paso a un ocre polvoriento, salpicado de arbustos espinosos, que parecían garras esqueléticas arañando el cielo. La casa principal, si es que alguna vez mereció ese nombre, era una estructura ruinosa de adobe y piedra, con el techo hundido como el tórax de un animal vencido y las ventanas vacías mirando hacia la nada. No había pozo visible, ni árboles de sombra, ni el canto de los pájaros, solo el silbido constante del viento seco que levantaba remolinos de polvo, una advertencia geológica para cualquiera que osara intentar la vida allí. Valeriano no había mentido sobre la dureza del lugar. Era un desierto vertical donde la esperanza parecía evaporarse antes de tocar el suelo. Sin embargo, Isolde soltó el aire que había estado conteniendo, y por primera vez en años, sonrió. No era una sonrisa de alegría, sino de reconocimiento. Ella, que había sido invisible y tratada como un objeto roto, entendía aquel lugar. La tierra no estaba muerta, estaba callada, esperando a alguien que supiera escuchar su idioma. Las primeras semanas fueron un ejercicio brutal de supervivencia. Isolde no tenía herramientas, salvo un cuchillo de cocina oxidado que había logrado esconder entre sus ropas y un cubo de metal abollado que encontró entre los escombros de la casa. Dormía en un rincón de la estructura donde el techo aún aguantaba,
sobre un lecho de paja seca, con el firmamento estrellado colándose por las grietas. El hambre era una compañera constante, mitigada apenas por raíces amargas y algunas frutas silvestres que recogía en los barrancos lejanos, pero la sed era el verdadero enemigo. Valeriano había jurado que no había agua, y a simple vista, tenía razón. El suelo estaba agrietado, duro como la cerámica, pero Isolde tenía una ventaja que los Montenegro, con sus ingenieros y sus mapas topográficos, jamás tendrían: la paciencia del silencio. Durante 3 días, no intentó cavar a ciegas, se dedicó a observar. Se tumbaba sobre la tierra caliente al amanecer y al atardecer, pegando su oreja al suelo, sintiendo las vibraciones más sutiles. Observaba a las abejas silvestres, trazando sus líneas de vuelo. Observaba dónde crecía la hierba mala con un verde un tono más oscuro que el resto. Al 4.º día, encontró su señal, en la base de un peñasco de granito, oculto bajo una maraña de espinos secos, vio un enjambre de mariposas amarillas posadas sobre el barro. Donde hay mariposas bebiendo, hay humedad. Con el cuchillo y sus propias manos, Isolde comenzó a escarbar. No luchó contra la tierra, le pidió permiso. Se rompió las uñas. Sus dedos volvieron a sangrar como en la noche del lavado de la chaqueta, pero esta vez la sangre no era un sacrificio para un patrón, sino una ofrenda a su propia libertad. Metro a metro, retiró piedras y arcilla compacta. Al mediodía, la tierra se volvió oscura y húmeda. Al atardecer, un hilo de agua turbia comenzó a brotar. No era un geyser, era un llanto de la tierra lento y constante. Isolde lloró con él, bebió el agua fangosa con las manos ahuecadas, y le supo a vino dulce. Había encontrado la arteria oculta del valle, un manantial subterráneo que los antiguos mapas habían ignorado. Tenía agua, tenía vida. Con el paso de los meses, la transformación fue sutil pero milagrosa. Isolde limpió el manantial y construyó una pequeña cisterna con piedras del río seco. Utilizó el agua con una precisión científica, creando canales de riego por goteo hechos con cañas huecas. Limpió la casa de escombros, mezcló barro nuevo con paja y reparó las paredes. Y entonces, ocurrió lo imposible. El verde comenzó a manchar el ocre. Isolde había traído semillas en los bolsillos de su delantal, robadas de la despensa de los almendros antes de partir. Frijoles, maíz, calabaza y, lo más importante, semillas de índigo. Las plantas, alimentadas por el agua pura del manantial y cuidadas por unas manos que no conocían el descanso, brotaron con una fuerza desafiante. La finca del norte dejaba de ser un cementerio y comenzaba a ser un jardín. Pero el éxito en el silencio tiene un sonido que viaja lejos, y el rumor de que la muda había hecho florecer las piedras llegó a los oídos de la hacienda Los Almendros. Una tarde de calor plomizo, el sonido de cascos rompió la paz que Isolde había construido. Desde su huerto, vio una silueta a caballo recortada contra el sol poniente. Era Fausto. El hijo del patrón había engordado, y su postura en la silla de montar denotaba esa arrogancia flácida de quien nunca ha tenido que esforzarse. Al llegar al patio limpio de la casa de Isolde, Fausto tiró de las riendas con brusquedad, haciendo que el caballo caracoleara levantando polvo sobre los cultivos recién nacidos. Isolde se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Sostenía una azada de mango largo que ella misma había tallado. No bajó la cabeza, lo miró directamente a los ojos, con una serenidad que a Fausto le resultó insoportable. «Vaya, vaya», dijo Fausto escupiendo al suelo. «Parece que las ratas saben hacer nidos». Paseó su mirada por el huerto, por la cisterna llena de agua clara, por las paredes reparadas. Lo que vio no le gustó, no porque le importara la tierra, sino porque el éxito de Isolde era un insulto a la predicción de su padre y, por extensión, a la superioridad de su apellido. Habían apostado a que ella moriría o volvería suplicando. Verla viva, fuerte y propietaria, era una ofensa personal. «Mi padre dice que robaste esa agua», mintió Fausto, desmontando con torpeza. «Dice que desviaste el curso del río que alimenta nuestra hacienda. Eso es un delito». Muda, Isolde no se movió. Sabía que era mentira. Su manantial nacía de las profundidades de la roca, independiente del sistema fluvial del valle, pero sabía que la verdad no importaba a hombres como Fausto, solo les importaba la narrativa que justificara su codicia. Fausto caminó hacia la cisterna. Con una patada perezosa pero destructiva, derribó una de las piedras del borde, haciendo que el agua se derramara sobre el polvo. «Esta tierra es de los Montenegro por derecho divino», continuó, acercándose a ella, invadiendo su espacio. «Ese papel que te firmó mi padre fue una broma de borrachos. No tiene validez real. Te haré una oferta generosa.
muda, te daré 100 pesos por este pedregal y te dejaré irte sin que nadie te lastime. Isolde apretó el mango de la azada. Sus nudillos se pusieron blancos. 100 pesos no compraban ni una vaca flaca, pero no era el dinero, era su dignidad, era el sudor vertido en cada piedra. Negó con la cabeza, despacio, mirándolo con una intensidad gélida. La negativa muda enfureció a Fausto más que cualquier insulto a gritos. Se sintió pequeño ante esa mujer diminuta y sucia de tierra. La impotencia de no poder intimidarla con palabras lo llevó a la violencia física. Levantó la fusta que llevaba en la mano y la descargó sobre el hombro de Isolde. El golpe sonó seco, cortante. Isolde no gritó. El dolor fue agudo, pero su reacción fue instintiva. No retrocedió. Dio un paso adelante y levantó la azada, no para atacar sino en posición de defensa, con la hoja de metal brillando peligrosamente cerca del cuello de Fausto. El caballo, asustado por el movimiento brusco, relinchó y retrocedió. Fausto tropezó, cayendo de espaldas sobre el lodo que él mismo había creado al patear la cisterna. Desde el suelo, manchado de barro, una ironía que no escapó a la memoria de la historia, Fausto miró a la sirvienta. Por primera vez, vio el peligro real en sus ojos. No era la mirada de una sierva, era la mirada de una loba defendiendo su guarida. Se levantó apresuradamente, manchando su ropa fina, recuperando su caballo con manos temblorosas. Subió a la montura, tratando de recuperar una dignidad que se había quedado tirada en el fango. «Esto no se queda así», gritó con la voz quebrada por la humillación. «Disfruta de tu huerto mientras puedas, bruja. Los accidentes ocurren. El fuego ocurre». Fausto espoleó al caballo y salió al galope, huyendo de la mujer silenciosa que lo había derrotado sin pronunciar una sílaba. Isolde bajó la azada. Su hombro ardía donde el látigo había golpeado, pero no se tocó la herida. Miró la nube de polvo que dejaba Fausto al huir. Sabía que no era una amenaza vacía. Los Montenegro no aceptaban la derrota, la destruían. La Guerra Fría había terminado. La guerra de fuego estaba a punto de comenzar. Isolde miró su casa, sus plantas, su agua. Esa noche no dormiría. Esa noche comenzaría a afilar no solo sus herramientas de labranza, sino su ingenio para la batalla final que se avecinaba. La calma que precedió al desastre en la finca del norte no fue de paz, sino de asfixia. Durante 3 días después de la visita de Fausto, el viento dejó de soplar. El aire se estancó sobre el valle como una manta de lana sucia, atrapando el calor y el zumbido eléctrico de las cigarras. Isolde sabía que el tiempo se había agotado. No necesitaba espías ni rumores de pueblo para saber que la sentencia se había dictado. Lo leía en la sequedad estática del ambiente y en el comportamiento de los animales silvestres que huían hacia las tierras altas. Fausto Montenegro no era un hombre que dejara cabos sueltos, y su humillación en el barro exigía un fuego purificador. Isolde pasó esas noches sin dormir, trabajando bajo la luz de la luna menguante. No afiló cuchillos para atacar carne, sino que afiló la tierra misma. Con su azada y sus manos, profundizó las zanjas de riego alrededor de sus preciosos cultivos de añil, creando un sistema de venas abiertas listas para sangrar agua a su orden. Movió piedras, creó taludes y preparó su defensa con la lógica de una ingeniera hidráulica y el instinto de una bestia acorralada. El ataque llegó en la hora más oscura, esa franja de tiempo traicionera justo antes del amanecer, cuando el sueño es más profundo y la vigilancia se relaja. No hubo aviso. El primer indicio fue el olor, un hedor químico y dulce a queroseno que cortó el aroma limpio de la tierra nocturna. Luego el sonido de cascos amortiguados por trapos, una táctica cobarde de jinetes que no quieren ser oídos hasta que es demasiado tarde. Isolde, que esperaba sentada en el techo plano de su casa con una manta oscura sobre los hombros, los vio llegar. Eran 4 jinetes. 3 eran peones pagados, hombres sin rostro y sin moral, pero el cuarto, el que iba al frente con una antorcha apagada en la mano, tenía la silueta inconfundible de Fausto. Se detuvieron en el límite sur de la propiedad, donde el viento, si soplaba, empujaría las llamas directamente hacia la casa y el huerto. Fausto encendió la antorcha. La llama estalló con un rugido anaranjado, iluminando su rostro distorsionado por una sonrisa de anticipación sádica. Sin gritos de guerra, sin proclamas, lanzó el fuego al pasto seco que bordeaba la finca. El queroseno hizo su trabajo al instante. Una línea de fuego se levantó como una cobra furiosa, crepitando y devorando la maleza seca con un apetito voraz. Los otros jinetes hicieron lo mismo, creando un arco de destrucción destinado a encerrar a Isolde en un abrazo térmico mortal. Fausto rió. Fue una risa corta,
nerviosa, la risa de quien cree haber ganado antes de tiempo. Esperaba ver a la muda salir corriendo de la casa envuelta en llamas, o quizás quemarse dentro, un accidente lamentable que limpiaría el honor de los Montenegro. Pero Fausto, en su arrogancia urbana, había olvidado un detalle fundamental: el fuego respira, y quien controla el aire y el agua, controla a la bestia. Isolde no corrió, se deslizó por la escalera trasera de la casa, y corrió hacia la compuerta principal de su cisterna, ubicada en la parte alta del terreno rocoso. Había pasado meses acumulando cada gota del manantial, llenando el depósito piedra a piedra. Ahora, ese depósito era su munición. Con un esfuerzo que tensó cada músculo de su cuerpo pequeño, golpeó la cuña de madera que mantenía la compuerta cerrada. El agua no fluyó, rugió. Liberada de su prisión de piedra, la masa líquida se precipitó por los canales que Isolde había profundizado estratégicamente. No era una inundación caótica, era un ataque dirigido. El agua bajó por la pendiente ganando velocidad, llenando las zanjas perimetrales que rodeaban el cultivo de añil justo cuando el fuego intentaba saltar la barrera. El choque de los elementos fue violento. El agua fría golpeó las brasas ardientes con un silbido ensordecedor, levantando una pared de vapor blanco y denso que cegó la noche al instante. El humo se mezcló con el vapor, creando una niebla impenetrable, un limbo gris donde la visibilidad se redujo a cero. Los caballos de los atacantes, aterrorizados por el ruido del vapor y el olor a humo acre, entraron en pánico, se encabritaron, rompiendo la formación. Los peones, mercenarios sin lealtad real, no estaban dispuestos a morir en una nube hirviente por el capricho de un niño rico. Giraron sus monturas y huyeron hacia la seguridad de la carretera, abandonando a su patrón en el caos que él mismo había provocado. Fausto se quedó solo. Su caballo, un pura sangre nervioso, lo lanzó al suelo antes de galopar tras los otros. Fausto cayó pesadamente sobre la tierra arada, tosiendo, con los ojos llorosos por el humo. Se puso de pie, desorientado. La pared de fuego que había encendido estaba siendo devorada por el barro y el vapor. No veía nada. Giraba sobre sí mismo, gritando amenazas que el viento se llevaba. «Muda, ¿dónde estás?», gritaba, con la voz quebrada por el miedo. «Da la cara». Entonces, la vio, o creyó verla. Una figura surgió de la neblina blanca, no caminando, sino pareciendo flotar sobre el terreno. Isolde llevaba un pañuelo húmedo cubriendo su nariz y boca. En su mano no llevaba un arma, sino un cubo pesado de madera. Caminaba hacia él con una determinación espectral. Fausto, aterrorizado por la aparición que sus propios demonios y el humo habían conjurado, retrocedió. Dio un paso atrás, luego otro, sin darse cuenta de dónde estaba pisando. Isolde había construido, cerca del borde del cultivo, una serie de pozas de maceración para el añil. Eran fosas profundas excavadas en la arcilla, llenas de agua y plantas de índigo fermentadas, una mezcla oscura, viscosa y de un azul casi negro, destinada a teñir telas. Fausto, ciego por el pánico y la niebla, dio el último paso hacia el vacío. El grito de Fausto fue corto, ahogado por el líquido espeso, cuando cayó de espaldas en la poza de maceración más grande. El líquido frío y tintóreo lo engulló, chapoteó frenéticamente tragando la mezcla amarga, luchando por encontrar pie en el fondo resbaladizo de arcilla. Isolde se detuvo al borde de la poza, miró hacia abajo. Fausto emergió, tosiendo y escupiendo, tratando de agarrarse a los bordes lodosos para salir. La imagen era de una justicia poética devastadora. El hombre que vivía obsesionado con la blancura de sus linos, el hombre que despreciaba la suciedad de los trabajadores, estaba ahora cubierto de pies a cabeza por el pigmento más potente y persistente de la naturaleza. Su piel, su ropa, su cabello, todo estaba teñido de un azul profundo, oscuro, indeleble. Parecía un demonio surgido del Averno o una caricatura grotesca de su propia sangre azul. Fausto miró hacia arriba, limpiándose los ojos con manos que solo manchaban más. Vio a Isolde recortada contra la luz de la luna que comenzaba a penetrar el vapor. Ella no hizo ademán de ayudarlo, tampoco lo empujó de vuelta, simplemente lo observó. En esa mirada no había odio, lo cual fue lo más doloroso para Fausto. Había indiferencia, la indiferencia de la montaña hacia el insecto. Isolde sabía que el añil, una vez que penetra la piel, tarda semanas, a veces meses,
en desaparecer por completo. No necesitaba matarlo, lo había marcado, lo había convertido en una obra de arte viviente de su propia derrota. Lentamente, miserablemente, Fausto logró arrastrarse fuera de la poza. Tiritaba de frío y de shock. El fuego se había extinguido casi por completo, dejando solo columnas de humo negro que se elevaban hacia el cielo amaneciendo. Sus peones se habían ido, su caballo se había ido, su dignidad se había disuelto en esa fosa de tinte. Isolde levantó su brazo y señaló el camino hacia el sur, hacia la hacienda Los Almendros. No necesitaba palabras. El gesto era claro: vete, y lleva tu nueva piel contigo para que todos la vean. Fausto, derrotado, comenzó a caminar. Cada paso era pesado, sus botas de cuero fino chapoteando con el líquido azul. Mientras se alejaba, el sol comenzó a salir por el este, iluminando el valle. Isolde se quedó allí, vigilante, viendo cómo la figura azul se hacía pequeña en la distancia. Sabía que la historia de esta noche correría más rápido que el fuego. Fausto Montenegro no podría esconderse, tendría que cruzar el pueblo, pasar frente a la iglesia, frente a los trabajadores que iban a los campos. Todos verían al patrón teñido del color del trabajo, marcado por la mano de la mujer que él intentó destruir. Isolde se dio la vuelta hacia su huerto. Algunas plantas se habían quemado en los bordes, chamuscadas por el calor, pero el corazón del cultivo, protegido por el agua, estaba intacto. Las hojas verdes brillaban con el rocío y el vapor condensado. Se agachó y tocó la tierra húmeda. Estaba caliente, pero viva. Había sobrevivido al fuego. Ahora, con el amanecer iluminando las cicatrices de la batalla, Isolde sabía que la guerra había terminado. Pero faltaba el acto final, el cierre del círculo que había comenzado con una chaqueta blanca manchada de barro, y que ahora terminaba con un hombre manchado de azul eterno. El regreso de Fausto Montenegro a la civilización no fue el desfile victorioso que su apellido solía garantizar, sino una procesión grotesca que quedaría inscrita en el folclore del valle para siempre. Cuando cruzó la plaza principal del pueblo, justo cuando la gente salía de la misa de las 6 de la mañana, el silencio que se produjo fue distinto al que Isolde solía habitar. No era un silencio de respeto ni de sumisión, era el silencio atónito ante lo absurdo. Fausto, el heredero dorado, caminaba teñido de un azul oscuro, violento y uniforme. El índigo, en su estado de oxidación sobre la piel, le daba el aspecto de una deidad pagana caída en desgracia, o de un cadáver que se negaba a pudrirse. Los perros ladraban furiosos, confundidos por el olor metálico del tinte, y los niños se escondían tras las faldas de sus madres. Fausto no miraba a nadie, caminaba con la vista fija en el suelo, arrastrando los pies, llevando sobre sí la marca indeleble de su propia arrogancia. Cuando llegó a las puertas de la hacienda Los Almendros, don Valeriano lo esperaba en el porche, alertado por los rumores que habían corrido más rápido que el viento. El patriarca, siempre impecable en su lino blanco, vio acercarse a esa figura azulada. Por un momento, no reconoció a su propio hijo, pero cuando Fausto levantó la cara, manchada y derrotada, Valeriano comprendió la magnitud de la catástrofe. No hubo gritos. Valeriano, el hombre que creía que todo se podía lavar o comprar, retrocedió tambaleándose, llevándose una mano al pecho. La ironía era un veneno lento pero letal. Él había desafiado a una sirvienta a limpiar una mancha imposible en una noche, y ahora esa misma sirvienta había manchado a su linaje con un color que ni todo el oro de la hacienda podría borrar. Fausto se encerró en su habitación y no volvió a salir a la luz del sol en meses. Se dice que se frotaba la piel con piedra pómez y lejía hasta sangrar, pero el azul, penetrante y tenaz como la justicia de Isolde, se había fundido con sus poros. Quedó marcado, literalmente, como el hombre azul, un apodo que sustituyó a su apellido en las bocas del pueblo. Mientras la casa Montenegro se sumía en la oscuridad de la vergüenza y el declive, en el norte, la tierra estéril florecía con una vitalidad insolente. La finca del norte dejó de llamarse así para ser conocida como La Azulada. El cultivo de añil de Isolde no solo sobrevivió, sino que prosperó con una calidad química que los expertos textiles de la capital no lograban explicar. El tinte que producía era de un azul profundo, resistente al sol y al tiempo, un color que evocaba la profundidad del océano y la vastedad del cielo nocturno. Los comerciantes comenzaron a peregrinar hacia el Pedregal, ignorando los bloqueos comerciales que Valeriano intentó imponer sin éxito, pues el mercado siempre se inclina ante la excelencia. Isolde, la mujer que no hablaba,
se convirtió en la negociadora más dura de la región. Sus contratos se firmaban con una mirada y un apretón de manos que valía más que cualquier documento notarial. Con la riqueza que trajo el añil, Isolde no construyó una mansión para aislarse, ni compró joyas para adornar su vanidad. Hizo algo que terminó de destruir la vieja estructura social del valle. Construyó una comunidad, contrató a los nadie, a los marginados, a las madres solteras, a los ancianos que los Montenegro desechaban cuando ya no podían cargar sacos. Les dio salarios justos, les dio casas de adobe sólido y, sobre todo, les dio dignidad. La Azulada se convirtió en una cooperativa próspera, un santuario donde el silencio de Isolde se tradujo en la voz colectiva de cientos de personas. Aprendió a leer y escribir con una voracidad tardía, y sus cartas a los exportadores europeos eran famosas por su claridad y su caligrafía impecable, trazada siempre con tinta azul de su propia cosecha. El declive de los almendros fue gradual pero inexorable, como una pared comida por la humedad. Valeriano murió 2 años después del incidente del fuego, no de una enfermedad, sino de amargura. Su corazón simplemente se negó a seguir latiendo en un mundo donde su criada era más poderosa que él. Fausto, consumido por la locura y la soledad, vendió parcelas de tierra para mantener sus vicios y deudas de juego, desmembrando el latifundio que su abuelo había robado un siglo atrás. Clara huyó a la capital, casándose con un funcionario menor y borrando su apellido para evitar la asociación con la ruina familiar. 10 años después de aquella fatídica cena, la gran casa de los almendros fue puesta en subasta pública. Estaba en ruinas, con los techos goteando y los jardines invadidos por la maleza. El día de la subasta, una mujer menuda, vestida con un traje de lino azul oscuro de corte perfecto, apareció en la primera fila. Su cabello estaba veteado de plata, pero su postura era la de una reina guerrera. Cuando el martillero pidió ofertas, Isolde levantó su mano una sola vez. La cifra que ofreció fue absoluta, inalcanzable para los demás postores. Nadie se atrevió a contradecirla. Compró la casa donde había fregado suelos de rodillas, compró la mesa donde se habían burlado de ella, compró el lavadero donde había llorado y luchado contra la grasa y el destino. Pero Isolde no se mudó a la casa grande. La convirtió en una escuela para los hijos de sus trabajadores y en un asilo para los ancianos del valle. El gran salón comedor, donde Valeriano había alzado su copa riendo, se llenó de pupitres y pizarras. Las risas que ahora resonaban allí no eran de burla, sino de aprendizaje y futuro. Isolde permaneció en su casa de la finca del norte, cerca de su manantial y de sus campos azules, fiel a la tierra que la había salvado. Ahora, volvamos a la fotografía. Mírala bien una última vez. Esa imagen de los Montenegro riendo, congelados en su soberbia, es todo lo que queda de ellos. Es un monumento de papel a una era extinta, pero si aguzas la vista, si miras más allá del grano de la foto, verás que la verdadera protagonista siempre fue la figura borrosa en la esquina. Ella no necesitaba reír para la cámara, porque estaba ocupada construyendo una realidad que sobreviviría al flash. La historia no la escriben los que brindan por el triunfo prematuro, la escriben los que lavan las manchas, los que encuentran agua en la roca y los que saben que el silencio, cuando se carga de propósito, suena más fuerte que cualquier apellido. Isolde nunca recuperó su voz física, pero no la necesitó. Su legado gritó por ella a través de las generaciones, tiñendo el mundo de un azul justicia, un azul memoria, un azul eterno. Si esta historia de redención silenciosa y justicia poética te ha conmovido, te invito a que le des un me gusta a este video y te suscribas al canal. Ayúdanos a seguir revelando los ecos ocultos en las fotografías olvidadas, porque cada imagen guarda un secreto esperando ser contado. Hasta la próxima historia.